Buenas tardes, me llamo José María Chávez Peña, soy alumno de la maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la Barra Nacional de Abogados, del tercer cuatrimestre. En este tercer cuatrimestre llevamos la materia de Derecho de Seguridad Social y Laboral. El catedrático de esta materia nos encargó desarrolláramos un video del tema de nuestra preferencia. El día de hoy, como parte de mi trabajo en la Cámara de Senadores, que es donde presto mis servicios, asistí a un foro llamado Foro sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los nuevos desafíos para el efectivo acceso a la justicia. Es del conocimiento público que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reformó el 16 de septiembre de 2017, concretamente los artículos 16, 17 y 73 de esta Constitución. Esta reforma de esos tres artículos mencionados va encaminada a darle facultades al Congreso General para que legisle en materia de un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Dada la importancia y relevancia, menciono concretamente lo que dicen las fracciones 30 y 31 del artículo 73 reformado. Dice fracción 30: para expedir la legislación única en materia procesal civil familiar. La fracción 31 del artículo 73 establece que para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concebidas por esta Constitución o los poderes de la Unión. Esta reforma de esos artículos mencionados, ¿cómo quedó establecido? Facultan al Congreso, le dan facultades al Congreso para desarrollar un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Hasta el día de hoy, como es de su conocimiento, existen 33 códigos de procedimientos civiles en el país, más otros tantos en aquellos estados que tienen un código especial en materia familiar. Luego entonces se debe entender las dificultades a las que se enfrentan los abogados litigantes que tienen una cobertura nacional. Pues en cada una de nuestras entidades habría que leer el código nacional, el código de ese estado para poder desarrollar sus procedimientos. Con el establecimiento del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tendrá que estar listo de acuerdo a la Constitución el día 30 de marzo, esto es, escasamente un mes y medio, se van a unificar todos los criterios, de tal manera de que los abogados litigantes tendrán un conocimiento. Esto, a decir de los abogados que asistieron al foro, tiene grandes y fructíferas ventajas. Ventajas en el sentido de que ya no va a haber diversos procedimientos. Vamos a tener un solo código y en ese se tendrán que basar todos aquellos abogados que ejerzan el derecho. Entre las diversas propuestas que escuchamos, describiré algunas de particular interés que necesariamente, a decir de las personas con alto perfil que asistieron y que expusieron sus razones y cosas que necesariamente tendría que tener este código, se encuentran, repito, la describí de una forma muy general, son las siguientes. Primeramente, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tendrá que lograr la justicia con estándares nacionales. Como lo dije en un principio, ya no va a haber 33 códigos, sino uno solo, en donde se homologarán los procedimientos. Todas las inconsistencias, por ello, e incongruencia de los 33 códigos de procedimientos familiares serán prácticamente desaparecidas. Un segundo aspecto que se trató
fue el objeto de esta unificación de los procedimientos en materia civil y familiar tienen como último fin lograr la paz social y desactivar mecanismos de tensión que causan las injusticias propias de un sistema de justicia obsoleto y anquilosado. Con esto queremos decir que al tener un solo Código Nacional de Procedimientos Civiles, se intenta cumplir con el principio de la impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 constitucional. Otro punto que se trató, repito, de una manera muy genérica, fue el hecho de que las personas y sus familias deben ser el origen y destino de la justicia. Un cuarto punto es que actualmente tenemos ciudadanos de primera y de segunda, según en la región en donde estén y su calidad socioeconómica. Bien podemos ver en este sentido personas con alto poder adquisitivo que aceleran los procesos jurisdiccionales y otros tantos, la inmensa mayoría de los mexicanos, que carecen los recursos económicos necesarios para impulsar aquellos procedimientos que le resolverían un problema que les aqueja. Luego entonces, este principio de una justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 constitucional es una falacia, una utopía. Con este nuevo Código Nacional se intenta hacerlo realidad. Un siguiente punto es que la actual legislación en materia civil y familiar contiene un lenguaje difícil de desentrañar y entender, que la hace propia, al parecer, para que ningún mortal la comprenda. Con esta reforma, con el surgimiento del Código Nacional de Procedimientos Civiles, se intenta hacerlo accesible a la gente. Se intenta que el ciudadano común, el ciudadano no letrado, entienda perfectamente de lo que se está diciendo. No que sea propio de personas letradas, versadas en el derecho y que se preste para múltiples interpretaciones de acuerdo al interés particular de quien lo interpreta. De manera muy sucinta y genérica, podríamos decir entonces que este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene como principio básico privilegiar los procesos orales, en donde el principio de inmediatez sea una realidad. Un punto que me llamó particularmente la atención es que se intenta establecer en este nuevo código que aquellos procedimientos que requieran de peritos sean estos, los peritos designados por un juez. Estos peritos deberán tener el requisito de que sean unos completos desconocidos para las partes, para que ninguno de estos peritos pueda ser influenciado. Pues a decir de los ponentes, es de sobra conocido que estos peritos obedecen a quien les paga y no a la verdad de los hechos, en donde ellos tienen un conocimiento preciso. Otros que estas pruebas periciales sí son fundamentales, sí y solo sí se cuenta con una verdad científica, con un perito imparcial, con un perito que no fue sobornado por quien lo contrató. Otro hecho que me llamó particularmente la atención y que se manejó en el foro fue que las medidas precautorias para alguien que esté sufriendo violencia familiar no pueden estar supeditadas a la disponibilidad de las autoridades. Es de todos conocido que en tiempo de vacaciones todos los juzgados, oficinas judiciales cierran las puertas, no importando que una persona reclame justicia porque está siendo víctima de alguna persona, está siendo víctima de violencia familiar. Un hecho también que es alarmante es, por ejemplo, que cuando una persona
a una persona le depositan un cheque por concepto de pago de alimentos, no puede ser recogido, pues las personas de los juzgados están de vacaciones, lo que resulta, por decirlo menos, absurdo. Estas son las cosas que se intentan desaparecer en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Algo más que me llamó poderosamente la atención fue que se mencionó que las consecuencias efectivas para los errores judiciales deben ser una realidad. Hasta el día de hoy es de todos sufridos y conocido que los jueces y autoridades jurisdiccionales responsables de emitir los veredictos, en otras palabras, de hacer el derecho, no son responsables, no se hacen responsables de lo que resolvieron. Por lo tanto, muchas sentencias tienen cosas absurdas y alejadas a todo principio de derecho y legalidad. Se intenta, pues, en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que el día 30 de marzo deberá de estar listo para su revisión y análisis, se establezcan sanciones, incluso hasta delitos, para aquellas personas que con dolo o sin él, con pleno conocimiento o sin él, se hagan responsables de lo que decidieron, pues con esto están afectando la vida y el patrimonio de las familias mexicanas. Una cosa también que se mencionó y que se hizo especial énfasis en las propuestas de los letrados que asistieron a este foro, que formaron parte del cuerpo de ponentes, es que la capacitación y especialización de los abogados es primordial. No puede ser posible que se sigan manejando cosas tan absurdas como lo siguiente. Un abogado saliendo de una audiencia en materia civil y familiar puede salir corriendo de ella para asistir a desahogar un procedimiento en materia penal, en materia fiscal, en materia aduanera, etc. Como está la legislación, no existe prohibición alguna para que este abogado ejerza la materia que quiera. No existe sanción. Sí debe de existir y se debe establecer en el Código Nacional de Procedimientos Civiles ciertos requisitos para ejercer en estas materias. Es verdad que nuestra Constitución, en el artículo 5 constitucional, establece la libertad de empresa, pero también es verdad que los abogados, dada la función social que desempeñan, la importancia y trascendencia de su trabajo para el beneficio de las familias, en este caso mexicanas, que ponen en sus manos su patrimonio, su estabilidad, debe ser tomada con la mayor seriedad. Amigos, es mi intención describir en una forma muy genérica lo que se manejó en este importante foro en la Cámara de Senadores. Muchas gracias y les agradezco el favor de su atención. Hasta pronto.